En octubre del año 2020 visitamos esta misma finca en la que nos encontramos hoy con motivo de la coordinación del libro Pastorear el viento, domar el agua, labrar el fuego, un viaje por los insólitos ecosistemas agrarios de Lanzarote. Unos meses más tarde de ese mismo año se detectaba la presencia de la nociva cochinilla mexicana. Hemos tenido conocimiento que por parte de la consejería que usted dirige se plantea un pacto por el paisaje. ¿Cuáles serían esas líneas estratégicas para el paisaje de Lanzarote? Bueno, nosotros desde la consejería y en este caso especialmente de la Reserva de la Biosfera tenemos un proyecto que es BioCRIP y lo que queremos es llevar al próximo Consejo de la Reserva en el mes ahora de febrero un pacto por el paisaje donde todos los que ahí estamos representados, que es toda la sociedad de la isla de Lanzarote, acordemos tener ese pacto por el paisaje. Esto significa que acordemos mantener, ¿no?, la idiosincrasia del territorio de Lanzarote, de los colores que hasta ahora han sido clave en el paisaje de la isla de Lanzarote, y eso es lo que queremos tener por unanimidad de todos los sectores afectados. En este caso hablamos desde la agricultura, la ganadería, también hasta el sector del turismo y, como no, la implicación de todas las instituciones de la isla. Estamos en este paisaje de la comarca de Guatiza-Mala, vemos un poco el estado y claro, yo creo que es pertinente hacer la pregunta, ¿alguna medida específica para recuperar o para convertir en esto que vemos ahora en un paisaje cuidado? Bueno, como bien dice, estamos en Guadiza. Yo creo que en Guatiza-Mala el paisaje hasta ahora siempre ha sido la tunera. Vemos el estado actual que tienen, lo hemos visto con la parte técnica. Ya en estos presupuestos para el año 2024 que aprobamos ahora, vamos a tener una partida económica destinada para intentar recuperar lo que es el paisaje de Guatiza-Mala, lo que es recuperar la tunera. Sobre todo hay que hacer la investigación de ver cómo se puede recuperar, porque ahí sí es verdad que la parte técnica tendrá mucho que decir, y la verdad que da pena, ¿no?, ver este paisaje, que es un paisaje que hemos podido disfrutar siempre. Es como si nos vamos a la Jeria y mañana no nos encontráramos las parras en la Jeria, no nos encontramos esos hoyos, y también en Guatiza tenemos eso. Habrá que buscar muchas maneras, a lo mejor no es mantener el 100% del cultivo que teníamos hasta ahora de la tunera, pero sí recuperar gran parte de la tunera en el municipio, sobre todo en la parte de Guatiza y Mala, y también algunas partes se tendrán que ir reconvirtiendo, ¿no?, a otro tipo de cultivo. Está claro que en un territorio insular como el nuestro es necesario tener algún grado de autoabastecimiento alimentario mayor del que tenemos. Esta comarca podría aportar así a voz de pronto 200 hectáreas de tierra fértil. Es verdad, como indicaba hace un momento, que no todas van a ser susceptibles de ser cultivadas se me ocurre, que creo que están en un lugar muy aventajado de la parrilla salida, y los granos. Teniendo en cuenta todo esto y en el escenario de cambio climático en el que vivimos, tendríamos que tener algunas medidas a la hora de sustituir esos cultivos. ¿Se contempla esta posibilidad? Es verdad que Lanzarote ha sido históricamente granero de Canarias, ¿no? Y al final todos hemos visto los problemas que hemos tenido en los últimos años con las diferentes crisis, ya sean por guerras o crisis sanitarias que hemos tenido, los desabastecimientos que hemos tenido, por ejemplo, en islas como Lanzarote, lo que han encarecido también las cestas de la compra, y en este caso habrá que buscar algunas medidas. Como decía antes, a lo mejor no recuperar el 100% del paisaje con la tunera. Sí es verdad que tenemos que recuperar, en este caso, ver la posibilidad de cómo se puede volver a recuperar la tunera. Lo vemos en este paisaje que está bastante destruido por la invasión de esta cochinilla, la llamada cochinilla mexicana, ¿no?, que ya lleva muchos años en ese país y que ahora también nos toca a nosotros sufrir desde hace algunos años. Los técnicos tienen que buscar la manera de cuál es reconducir eso. También se plantea incluso que a lo mejor habrá que
quitar todas las tuneras, y en esos procesos de recuperación del terreno también se puede estar hablando de introducir otro tipo de cultivos, como puede ser el grano, como pueden ser las legumbres, para recuperar el suelo y después incluso volver a recuperar lo que sería la tunera. Y también, sobre todo, una vez que recuperemos este paisaje de tuneras, también hay que buscar una salida, ¿no?, para el día después. De qué hacer, no solo hablando de la cochinilla, que ha sido el cultivo principal, sino también todo lo que pasa con los tunos, lo que también pasa con lo que podemos hablar de la introducción nueva de la tunera en la alimentación. Al menos creo que es interesante que lo tengamos en la agenda, ¿no?, que lo tengamos en el pensamiento, ¿no? Y acaba de apuntar una cosa importante, que es posiblemente la necesidad que tengan los agricultores que se le ayude con la retirada de este desastre, ¿no? Podría ser posible implementar alguna medida o con el concurso del Gobierno de Canarias, quizás. Sí, es verdad que aquí estamos en contacto con el Gobierno de Canarias, porque esto al final no es un problema que solo está afectando a la isla de Lanzarote. Ya se ha descubierto hace aproximadamente unos 15 años en la isla de La Palma. Habrá que ver cómo entró también en la isla de Lanzarote, pero sobre todo hay que ver cómo se puede atacar, ¿no?, esta cochinilla, y sobre todo ver cómo se puede eliminar, porque si no, al final el cultivo de la tunera no va a prosperar otra vez en la isla de Lanzarote, y en eso tenemos que poner la parte técnica. Tenemos muchas personas que tienen bastantes conocimientos en la isla de Lanzarote, colectivos también como el que trabaja en esta zona, como puede ser La Milana, que también tiene bastantes estudios, y también no solo estudios de cómo recuperar la cochinilla, cómo plantar la tunera, sino también qué hacer después con el resto de posibilidades de mercado que se abren. Tenemos aquí un centro muy importante, que fue una apuesta también del Cabildo Insular de Lanzarote, como es el Centro de Transformación de la Cochinilla, y habrá que darle también uso a estas instalaciones, y eso no se descarta que se pueda recuperar, ¿no?, ese espacio, esa imagen que tenemos hoy de Guatiza y de Mala, ¿no?, con la tunera, pero también es verdad que se abren otras posibilidades, pero tenemos que empezar desde la administración pública a ayudar a este sector. Sobre todo, como decía, es verdad que el paisaje que tenemos hoy puede ser nutrientes para el suelo, ¿no?, todo este desastre que hoy tenemos aquí, por lo que nos dice la parte técnica, pero tenemos que empezar ya a ver cómo eliminar, ¿no?, la cochinilla mexicana de nuestra planta, porque al final no es la cochinilla que teníamos aquí, lo hemos visto a lo largo del día de hoy, sino nuestra cochinilla no mataba, ¿no?, a la planta, cosa que en este caso sí lo están haciendo, ¿no? ¿Hay posibilidades de reabrir ese centro de la cochinilla hoy cerrado? Bueno, en este caso el Cabildo de Lanzarote está en un procedimiento judicial para recuperar lo que es la instalación, unas instalaciones que se hicieron para el Centro de Transformación de la Cochinilla, para que la gente que nos visitara viera también lo que se hacía en Lanzarote y lo que se puede seguir haciendo en Lanzarote, porque como bien dirán la parte técnica, todavía tenemos cochinilla almacenada en Lanzarote, y en este caso el Cabildo quiere recuperar primero ese espacio para después centrarnos en este proyecto. Como digo, tenemos un dinero ahora para los presupuestos del año 2024 para empezar a ver y a investigar, sobre todo porque desgraciadamente no se sabe cómo se puede todavía acabar con la cochinilla. Lo hemos visto que a lo mejor hay algunos insectos que lo pueden hacer, pero habrá que hacer técnicamente y comprobar a lo largo del tiempo cuál es el mejor método, o si incluso cambiando la variedad, en este caso de tunera, se puede conseguir que la cochinilla mexicana no la invada, y sobre todo tenemos que poner las instalaciones a disposición en este caso y apoyar, ¿no?, al sector. Vemos que se está reconvirtiendo, lo podemos ver en la finca, ¿no?, como entre tuneras se planta alguna parra ya, pero bueno, al final no podemos perder toda la plantación de tuneras en la isla de Lanzarote. La chapita esta que tenemos aquí, cuando se da la cochinilla que nosotros explotamos, la cochinilla del Carmín, esto decimos nosotros que es una chapa. Aquí tenemos toda esta cochinilla, es de la cochinilla de Lanzarote. En cambio, todos estos puntitos que tenemos por aquí y que vemos en esta pala también, es de la cochinilla silvestre, la invasora esta que acaba de llegar, que es muy destructiva. Aquí podemos ver, como dice Leandro, cómo se distribuye, y si la cochinilla nuestra, de la que obtenemos el tinte natural, se distribuye como en una placa,
así como todas juntitas. Aquí vemos las adultas, las hembras adultas que están criando y soltando cría. En cambio, la cochinilla silvestre, esta invasora que nos hemos recibido los últimos años, la distribución es como más al azar. No se convierte en una placa, sino que es punto por punto, un poco aprovechando las uniones donde están las púas, que es un poco la parte más débil también de la tunera, aprovecha y se distribuye de forma más general. Aquí también la podemos ver distribuida de forma más general, aunque hay algunas, como estas de aquí, que son la cochinilla nuestra, que se nota que es un poco más que tiene un poco más de cuerpo, ¿verdad, Leandro? Sí. Y cuando aparece en la pala o coexiste la cochinilla anterior, la nuestra, y la nueva, al final esta sustituye a la anterior. Tampoco lo sabemos. Esta desova, echa sus crías ahí alrededor, esta también se va generalizando. Al final de todo esto la pala se muere porque la parasitan tanto que acaba pudriéndose y desaparece la pala. ¿Quién es el que queda al último? Tampoco lo sabemos con claridad. No, porque el resultado ya es el que vemos. Sí, Absolutamente. Es la destrucción de la pala. Esta cochinilla también destruía la pala, lo que solo afectaba a palas jóvenes y no afectaba a la parte leñosa. El problema de la cochinilla esta nueva es que está afectando a todas las partes leñosas y destruye la planta por completo. Sí. O sea, la seca. La seca. Sí. Y no lo vemos solamente en las palas, sino que la vemos lo que dice Leandro, en los tallos viejos también se refugia y pica también y en el sistema radicular, toda la zona lignificada que la otra cochinilla no es capaz, esta está en todo. Esa también. Sí. Y también se está estudiando la posibilidad de que esté asociada a una bacteria, y si la cochinilla mala tenga asociada una bacteria, que es la que termina pudriendo la tunera. Entonces, pero claro, todavía no se sabe muy bien si eso es verdad, si pueden ser distintos tipos de bacterias los que están afectando y originando también estas manchas que van dejando la cochinilla, la silvestre, que van dejando una serie de manchas en la tunera y posiblemente esté asociado a algo de bacterias. Entonces, claro, la bacteria lo que hace es podrir completamente la tunera y es lo que nos encontramos. Muchas veces nos encontramos con palas que están completamente podridas, ¿ves? De esta manera, nos encontramos con esto. ¿Ves? Con cosas así que está completamente podrido. Aquí hay un ejemplar. Pero curiosamente, ese ejemplar está invadido absolutamente por la cochinilla nueva. Sí. Eso es. ¿Ves? Y eso lo cortas y está todo podrido y huele mal. Entonces posiblemente esté asociado a esa destrucción una bacteria o varias bacterias que estén degradando completamente la tunera. Y posiblemente esta sea saprófita y es capaz de vivir en la tunera ya podrida, que yo creo que la otra no es capaz. Que la otra no es capaz, posiblemente capaz. también, sí. Y antes vimos una pala con depredadores naturales. Sí, el Lanzarote. ¿Eso qué significa? En Lanzarote tenemos distintos escarabajos pequeñitos que se alimentan de cochinillas. No de esta cochinilla, ni de la que nosotros utilizamos como tinte, ni de forma exclusiva, ni de la otra, la silvestre, de forma exclusiva, sino que se alimenta en general de todas las cochinillas. Entonces, esos escarabajos, al alimentarse de cochinillas, se siguen reproduciendo, teniendo alimento, pues se siguen reproduciendo y siguen eliminando la cochinilla, tanto la buena como la mala, podemos decirlo así. Y los solemos ver aquí en la comarca de Guatisa-Mala, los solemos ver distintas especies. Más o menos tenemos unas 4 o 5 especies censadas aquí en esta comarca que pueden ser los depredadores naturales, que ya iremos también viendo a lo largo de los años, si al final nos queda alguna tunera y alguna cochinilla, ver la capacidad de depredación que tienen esos escarabajos sobre esta cochinilla. En principio nos gustaría que eliminara la mala y que nos dejara la que nosotros sacamos el tinte natural. Porque esa sería una posibilidad de explorar. Eso sería una posibilidad de explorar. Lo que pasa que suelta masiva Leandro también, bueno, coméntalo Leandro, lo de la posibilidad esa de lo que nos comentabas antes de que al tener tanto alimento, lo raro es que el insecto de forma natural no se haya reproducido solo, porque tiene un montón de alimento. Sí. Y no lo vemos, sino solamente de manera puntual. Tenemos que verlo de manera puntual, no vemos una explosión del depredador, incluso con las condiciones de temperatura que se están dando ahora, que estamos prácticamente en verano, que tenía que haber una proliferación continua tanto de la cochinilla como del depredador y no aparece. Sí.
salvo, porque ahora mismo este cultivo está un poco mantenido, que haya algunas condiciones de humedad que nosotros no conozcamos exactamente cuáles son las condiciones de esta cochinilla ambientales y que eso esté frenando el depredador por alguna bajada de humedad, alguna cosa que no controlemos nosotros todavía. Pero que sería una posibilidad estudiar también, a ver cómo va evolucionando los depredadores naturales al tener esta cantidad de alimentos, esta cantidad de cochinillas. Tendría que haber un equipo de investigación ya en el campo, midiendo todos esos parámetros a lo largo del tiempo y viendo el comportamiento de la plaga, a ver qué condiciones tiene para saber a qué nos atenemos. En este caso pediríamos el concurso de LICIA. Sí, de la administración. De LICIA, por ejemplo, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ha trabajado ya con depredadores naturales de la cochinilla. Han hecho, un compañero hizo un TFM, un trabajo final de máster también, relacionado con eso, y se ha estudiado algunos insectos, pero claro, reproducidos en laboratorio, con unas técnicas un poquito más avanzadas, que a lo mejor a estos niveles, pero por ahí eso sería también una vía buena para intentar por lo menos controlar esta plaga, ¿sí? A estas alturas tendríamos que tener casi un equipo aquí, sí, permanentemente. A estas alturas va a ser muy complicado de frenar la plaga esta. No, sí. No digo por frenar, digo por estudiar sí. Y ver, pues eso, todo el asunto relacionado con los depredadores naturales. Claro, tendríamos que tener... Ver y observar, sí. Porque de alguna manera yo siempre hablo que en las desgracias se pueden tener oportunidades, ¿no? Y en este caso, en este paisaje devastado, podíamos tener la oportunidad de conseguir una serie de estudios que nos permitieran avanzar, sí. ¿no? O sea, y sobre todo porque después serían estudios que se podrían aplicar en otras regiones también. Exactamente. Si hablamos de que esta plaga está en otros sitios, y si el ICIA o alguna universidad investiga en esta materia y si podemos buscar el remedio, que a lo mejor puede ser un depredador natural o puede ser la lucha contra la bacteria o puede ser distintas cosas. Entonces, si logramos dar con esa clave, se podría compartir con otros compañeros de otras regiones, ¿sí? Sería fundamental. Pero hay que empezar cuanto antes, hay que empezar por lo menos a investigar y ver la viabilidad que tiene todo esto. Agradecemos que hayan aceptado la invitación para este diálogo para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno, sobre todo para mirar el futuro de la agricultura en esta comarca de Guatiza-Mala. Lo primero que vamos a hacer es un poco analizar el stock de cochinilla almacenada. En primer lugar, le pregunto por esta parte, yo lanzo la pregunta y pueden aportar cualquiera alguna observación que tengan que hacer. Lanzo la pregunta, ¿cuál es el último año en el que se vendió cochinilla y a qué precio se hizo? Mira, el último año que se vendió fue aproximadamente el 2010, fue la última vez que se comercializó lo que es la cooperativa, y luego el precio salió un precio aproximado, porque fueron dos proveedores, dos digamos los que vinieron a comprar, y era, por ejemplo, uno salió a 48 euros y el segundo a 50 euros, salió más o menos sobre ahí a 50 euros, y fue en torno a unos casi 19.000 kilos de cochinilla, se vendió en esa época. Eso quiere decir que bajó considerablemente el precio de la cochinilla, porque si nos vamos a 1985 se cotizaba a 90 euros, unas 15.000 pesetas, 90 euros más o menos. Bien, es importante, yo creo, determinar quién fija el precio de esta cochinilla. Hombre, hay un precio internacional que oscila bastante, pero es verdad que, por ejemplo, los países que producen bastante cochinilla, porque la mano de obra es más barata, tipo Perú, Chile incluso, el precio ahí es mucho más, digamos, es bajo. Es decir, está en torno de vendiendo, puede estar entre 15 dólares, 20 dólares. Entonces, eso a nosotros no podemos competir, porque producir un kilo de cochinilla aquí es más costoso.
¿Qué ocurre? Que allá antes, por ejemplo, cuando habían problemas meteorológicos, ellos se desplazaban aquí a las islas a llevarse la cochinilla acumulada. Pero eso ya no ocurre porque ellos ya tienen sus stocks almacenados, digamos, los terratenientes, los intermediarios, y ahí ya yo creo que esos ciclos ya han desaparecido. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, sí, el mercado de la cochinilla ha ido variando a lo largo de los años. Están apareciendo muchos proveedores, las noticias que nosotros tenemos, que nunca son contrastadas, que aparecen proveedores en Perú, en Etiopía, en Marruecos, que hay muchísima producción. No sabemos si es cierto o no, pero lo cierto es que este mercado, que siempre fue alternativo y que nunca era un mercado continuo, cada vez se están alargando más los plazos, que no aparecen los clientes a comprar. Nosotros somos muy especiales y no somos capaces de suministrar al mercado producto cuando los precios están bajos para mantener los mercados abiertos, y los clientes desaparecen. Entonces aparecen en momentos muy puntuales cuando en el resto del mundo no hay, y si esos puntos ya no se dan con tanta frecuencia y cada vez estamos peor, pues no somos ágiles en suministrar productos a los mercados, pues esto se nos va deteriorando. Y entonces, ¿cuál sería el precio justo que animaría a los agricultores y agricultoras a vender o a sacar ese stock almacenado? Yo creo que precio justo no existe. Es una cosa muy subjetiva de que cada cual decide a cómo quiere vender. Tiene que aparecer ese mercado. Yo creo que la gente a lo mejor en 60 o 70 euros, sabiendo que ese precio no existe en el mercado, si esa oferta se la hicieran, igual se podría intentar sacar esa parte de stock que en muchos sitios están molestando dentro de las casas, porque es un producto que ocupa sitio y las nuevas viviendas de jóvenes y tal no tienen esos espacios donde resguardar el producto durante muchos años. ¿Nos podríamos aventurar cuánta cochinilla hay almacenada en esta comarca de Guatemala? Hombre, ¿cuánta cantidad? Siempre la gente comenta y siempre sale una cantidad, aunque realmente ellos no dicen exactamente lo que tienen, pero sí es cierto que en la comarca puede haber en torno a 50 y 60 mil kilos de cochinilla. No toda gente de la cooperativa, pero hay mucha gente que la tiene ahí de muchos años. Siempre ellos esperan el precio, el mejor precio, que a veces el último precio que ellos consideran que es el bueno, cae otra vez el precio y se queda la cochinilla en la casa. Yo puedo decir también que después de esa venta que se hizo en el 2010, pues a lo mejor 5, 7, 10 años después, hubo otro intento, como decía Leandro, de comercializar. La gente, partiendo de esos 50 euros de media que se vendió en el 2010, llegaban y se la ofrecían a lo mejor, empezaron a comprar a 60, que ya es una cantidad más o menos, no es para tirar cohetes, pero está bien. Negociaron a 70, entonces empezaron a pensárselo, pero luego se echaron atrás y le pidieron a 90 euros. Y ahí cayó otra vez el precio y se quedó la cochinilla otra vez en la zona, en la comarca. O sea que los precios están ahí, hay un stock, pero yo creo que comercializar a esos precios, yo creo que no. Tiene que haber alguna catástrofe allá en Perú para que eso ocurra. ¿Cuánto tiempo puede permanecer la cochinilla almacenada sin que pierda calidad? Me refiero sobre todo a su capacidad para tintar o Yo creo que podríamos decir infinito, pero yo creo que infinito es muy grande y entonces vamos a decir un poco menos, pero que lo que nosotros sepamos aquí, la cochinilla 20, 30, 40, 50 años sigue igual, va perdiendo un poquito de peso. Y contestando a la pregunta anterior, si el problema que nosotros tenemos ahora con esta cochinilla silvestre en otros países productores pasa lo mismo y cae la producción, que ahí no hay stock almacenado, suponemos, sino que venden los que van produciendo, pues igual en unos cuantos años esta producción se podría vender. Lo que pasa es que todo eso lo sabemos de oídas, no vamos a Marruecos a comprobar que me han dicho que ahí está afectando esta cochinilla, si los cultivos esos están deteriorados, en Etiopía cómo está, o cómo está la cosa en Perú. Pero claro, hacer esos viajes a ver a quién mandamos. Perdona, sí, sí. Y lo que decía Leandro, también acuérdate que ellos cultivan en invernadero.
también bastante. En En Perú, allá. Ah, en Perú. Sí. O sea, Entonces, cultivo, Pero hay que ir a cultivos verlo, hay intensivos. Hay que ver. Sí. ¿Y qué medidas creen ustedes que son necesarias llevar a cabo para dar salida a ese stock de cochinilla? Si supiéramos esa pregunta ya no la estaríamos haciendo. Bueno, para eso estoy yo aquí, para ponerlos en un aprieto. ¿Cómo lo arreglamos? No, pues hay que seguir pensando y, hombre, y tocarlo. Ahora la ventaja que tenemos internet y que entramos en páginas y descubrimos cosas que antes era a través de un tele, llegar con los posibles clientes, sacar listados. Igual hay alguien en el mundo que está esperando enterarse que aquí hay cochinilla y no se ha enterado y quiere comprarla. Pero claro, eso ya necesita un montón de trabajo, caminar por el mundo. Yo no sé si igual existe alguna feria de consumidores de cochinilla, de productos que lleven cochinilla. Antes la compraba Campari, en un momento la estuvo utilizando Coca-Cola, se ha utilizado en embutidos, se ha utilizado en cosmética, tiene multitud de usos. Ahora, ¿por qué hay tanto mercado exterior para que todavía no hayan tirado de nosotros y acabar con ese stock? Pues no lo sé, eso tendríamos, yo creo que necesita bastante investigación y enterarnos de verdad, no de oídas, de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que también sería interesante de coger el producto que tenemos nosotros aquí, es decir, esa cochinilla almacenada, e intentar hablar con alguna industria o con alguna planta de procesamiento para elaborar ese tinte dentro de lo que cabe y aplicarlo en Lanzarote o bien en distintos productos cosméticos, alimentarios, y que sea como una marca propia de Lanzarote con la cochinilla en stock que tenemos, es decir, intentar conseguir un mejor precio de esos 60, 70 euros y con ese stock que nos queda ahí, que no sabemos si se va a seguir recuperando y se va a seguir almacenando, por lo menos sacarle el máximo provecho, con una marca que sea de Lanzarote y con un producto transformado fuera, pero que sea aplicado y que sea solo vendido en esta comarca, sobre todo en Lanzarote o en Canarias, como un producto de la cochinilla. Hay otros compañeros en Gran Canaria también que están criando cochinilla y están exportando en pequeñas cantidades para cosas así como muy localizadas, sobre todo de arte, de artesanía, que a lo mejor también se podría llegar a ese acuerdo, que a lo mejor con alguna industria de arte o algo de eso que se pueda transformar y dice, pues esta pintura o esta cochinilla que tenemos almacenada en Lanzarote se ha transformado en este producto exclusivo con una marca de Lanzarote y se va a vender también con toda la trayectoria que conlleva el trabajo de los agricultores y las agricultoras de la comarca. Es decir, con esa marca podemos vender un producto quizás un poco más de calidad, pero hay que salir, un poco lo que dice Leandro, hay que salir y tantear un poco cómo está el mercado a ver si existe esa posibilidad, pero podría ser una posibilidad también. Samuel, ¿qué piensas un poco? Bueno, la verdad que escuchando a los que saben, ¿no? de este tema, yo creo que hay que ponerlo en valor y sobre todo, como decía Leandro, hay que conocer la realidad, lo que está pasando en otros sitios. Yo creo que eso es importante. Yo creo que ahí las instituciones tienen que estar de la mano, como decía, de las personas que saben, intentar buscar solución al problema que tenemos hoy con esta invasión de la cochinilla conocida, ¿no? Por todos al final como la cochinilla mexicana aquí en la isla de Lanzarote, y ahí tiene que estar la institución intentando poner los fondos necesarios para que esas investigaciones las podamos tener, ¿no? Y ver lo que está pasando en otros sitios que ahí llevan sufriendo esto muchísimo tiempo, que al final nosotros aquí tenemos poquitos años ya con lo que ha pasado aquí, como antes hablábamos fuera de micros, la isla de La Palma lo sufrió antes que nosotros, México, otros países lo llevan sufriendo ese tiempo y a lo mejor habrá que mirar hacia ellos y mandar a ellos, que son los que saben, a ver lo que está pasando en esos países para después ver cuál es la solución aquí. Antes lo decía, ¿no? Podemos transformar el paisaje, podemos transformar el territorio, pero no creo que es lo que queramos hacer con el 100% de los espacios que hoy tenemos en esta comarca de Guatizamala. ¿Cuál sería el proceso previo hasta obtener 1 kilogramo de cochinilla seca, de materia seca? Bueno, vamos a ver. La recolección para infectar empezaría pues después de la poda, después del despenque, que eso se hace en febrero, marzo más o menos. Depende del clima, porque ahora puedes hacerlo. Este año, pues, si se hubiese hecho, lo hubiésemos hecho en enero, porque el clima está como está y es bueno para la cochinilla, el calor. Lo que pasa que
la situación ha cambiado muchísimo. Ujú. Se empieza la poda, empiezan a salir las nuevas tuneras, entonces, después del invierno, la que queda protegida, que la lluvia no la ha tirado, empiezas a recogerlo porque ya está empezando a parir, porque viene el calorcito, y se empiezan a infectar las tuneras. Cuando salen las nuevas tuneras, aunque no estén hechas, la gente acostumbraba a ponerla o bien en el tronco o en la tunera del año anterior, esperando hasta que esa tunera llegase a ser adulta o con edad de producción, o de que la cochinilla se pueda calabar ahí y empezar otra vez el ciclo. Entonces se coge esa cochinilla, que lamentablemente no podemos ni recoger un poco de cochinilla para hacer la infectar, prueba. porque no hay, porque ya la cochinilla invasora se ha quedado con todo. Entonces la cochinilla se recogía y utilizamos estos saquitos nosotros lo llamamos aquí rengue, pero esto es cañamazo, es como pequeñas celditas, y esto se llenaba de cochinilla que estaba, digamos, fresca, que está potente para parir, para dar sus crías. Vamos a hacerlo con esta cochinilla ya seca, para verlo. Y entonces esto se llenaba de cochinilla hasta la mitad, con cochinilla fresca. Se llena así, más o menos, y luego se ataba con un trocito de trapo, de una tirita de trapo. Se le hacía así unas vueltitas, se le hacía un nudito, un lacito, y luego esto se ponía la mitad hacia un lado y la mitad al otro, y esto se colocaba Tipo, como una forja tipo alforja. de los burros. Esto se colocaba en la tunera, ¿no? Hmm. Entonces la cochinilla empezaba a parir y ahí infectando toda la pala. Eso se cambiaba normalmente una vez al día, podría estar quizás como mucho 15 días, porque la cochinilla ya empieza cada vez a parir menos, entonces pues la quitabas y ponías otra vez cochinilla nueva y todo se iba infectando. Y si la cochinilla estaba muy buena, muy productiva, que pare muy bien, lo podías incluso cambiar en los días así de verano, días muy largos, 2 veces al día y se iba infectando. La mejor época de recolección normalmente es en verano, pues julio, agosto, septiembre, y para recoger, digamos, para tener 1 kilo de cochinilla seco, era necesario pues 3 kilos, 3,5 más o menos, y se queda en 1 kilo seco. 3 kilos verdes, 3,5 kilos, depende de la calidad de la cochinilla. ¿Y antes qué tendrías que hacer para secarla? El secado es al sol, pero lo puedes acelerar porque la cochinilla, cuando tú la quieres ya para guardar, paras el proceso de que ella no siga pariendo para que no pierda peso. Entonces lo que hace a través de rozamiento, esto se pondría aquí en el tablero. Vamos a imaginar que esto fuese cochinilla verde, ¿Mm? entonces esto se ponía aquí, y entonces con ayuda de otra persona, Ponte por ahí. sí, esto sería un tablero mayor de una medida de 60 por 1,20 más o menos, entonces empezabas a darle así y a través del rozamiento ella se iba apelmazando. Cuando tú ves que ella empieza a sudar, que se apelmaza, pararías, la pones al sol, empiezas a moverla y luego cuando tú ves que la cochinilla ya le puedes dar otro golpito, pues empiezas otra vez a moverla y así el sol es el que hace el proceso de secado. Ujú. Y lo interesante también es que te desprendas de esta parte blanca del insecto. No, No necesariamente. hombre, esta es Por ejemplo. sí, No, ya esta cochinilla ya está limpia, ya quitó todas las impurezas. Normalmente lo que se le quita, si tiene algún pico que se queda ahí mezclado de cuando se recolectó, Ujú. pero en principio esta cochinilla... Esta sería sí. perfecta. el color blanco es propio de la cochinilla. La parte que está, digamos, más escondida queda Ajá. blanca y la Ujú. otra pues se va Vale. así. La Asociación Milana, su presidenta, doña Chana Pereira, y Juan Cazorla han mantenido viva la cultura en torno a la cochinilla. Es de justicia reconocerles el trabajo encomiable de todos estos años. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla la Asociación Milana para defender esta memoria?
el principal proyecto que desarrolla la Asociación Milana es la parte educativa, es decir, la Asociación Milana surge de un proyecto educativo de la comarca, bueno, del Colegio de Málaga precisamente, y ese siempre ha sido como el estandarte de la asociación. Siempre se ha estado con proyectos explicándoles no solo lo que es la agricultura, sino todo el patrimonio que conlleva el paisaje, los aperos, el habla de toda esta comarca. Y después ya nos hemos metido más con temas de emprendeduría, más con temas de formación, no solo con la cochinilla, porque nos iniciamos en principio con la cochinilla, pero después descubrimos un recurso tan importante como es la tunera, con infinitos elementos que se le puede sacar, provechos que se le puede sacar a la tunera, y ahora estamos ya trabajando un poco con la cochinilla, a pesar de que el mercado se nos ha venido un poquito abajo, pero no perdemos ese hilo y explicarle, sobre todo en educación. También nos hemos metido un poco con la parte ya más turística, explicarle a algunas turísticas, a algunas actividades turísticas, pero más específicas, no a cualquier turismo, sino a un turismo que venga ya a buscar esa calidad o ese producto exclusivo de la cochinilla, de los tintes naturales. Hemos formado a artesanos también, hemos trabajado mucho con temas de artesanía y tenemos contactos, buenos contactos con las universidades también, tanto de Las Palmas como la Universidad de La Laguna, la Universidad de Extremadura también, para ir descubriendo, ir viendo posibilidades a nivel local, pues un poco lo que nosotros desarrollamos siempre a nivel local, es decir, habrán cosas que habrá que exportar y habrá cosas que seamos modelo, pero siempre intentando mejorar lo que es la comarca, es decir, los agricultores, los pequeños empresarios que se vayan constituyendo en esta zona. Hemos rehabilitado también algunos senderos en la zona, hemos hecho distintas actividades, muchas también de temas de participación, para que un poco la gente del pueblo, la gente de todo Lanzarote y la gente de otras islas también conozcan un poco el proyecto, páginas web y toda la parte, lo que es la agricultura, quizás en menor cantidad, pero siempre de la mano también de los colaboradores, de la cooperativa, de Leandro Caraballo también, que siempre nos han echado una mano y los tenemos ahí un poco para saber cuál es la problemática agrícola que tenemos en la comarca. Uh-huh. Cuando llega la cochinilla mexicana, ¿qué se encuentra en la comarca Guatizamala? Vamos a ver, la situación estaba ya un poquito complicada, es decir, ya había muchos años que no se comercializaba, aunque la gente está acostumbrada a recoger la cochinilla y guardarla, porque es un producto que se puede guardar, que después nos damos cuenta que a lo mejor eso es bueno y es malo, también tiene sus cosas malas, pero bueno, otra de las cosas que también estaba afectando ya a esta zona es no ha habido relevo porque no se puede comercializar, y luego que no llueve, cada vez las tuneras necesitan ese aporte de lluvia que no llega, se va abandonando, solo quedaban ahí unas 10 hectáreas de 200 que habían en su momento más o menos, que se estaban más o menos limpias, la gente se ha hecho mayor, los jóvenes se han ido a otros lugares a trabajar porque tienen necesidad de tener un sueldo, y la cosa está muy complicada. ¿Qué es lo que pasa? Que llega la plaga esta, y ahí ya esto es el caos, esto ya no tiene, ya va a acabar con toda la tunera y es complicadísimo encontrar cochinilla, es decir, todo se va a acabar. La situación es lamentable y dantesca, sinceramente. Uh-huh. Leandro, ¿tu punto de vista? ¿Algo que añadir? Sí, estamos en que la plaga no tiene a corto plazo ni medio plazo, no se le ve salida alterna que el cultivo pueda permanecer. Esto es lo que dice Pedro, el cultivo ya estaba tocado de muerte, esto le ha dado la puntilla, no había mercado, las tuneras estaban ahí con 2 o 3 de los jubilados que mantenían un poco una porción mínima, ahora llega esto. Luchar para recuperar algo que ya no tenía, que no se comercializaba y que no tenía rentabilidad, eso va a ser muy difícil. Hasta que no se encuentre la solución a la plaga y se encuentre una solución al mercado de la cochinilla, vamos a estar en bucle sin saber a dónde llegamos, porque esto es complicado. Y después que no está el agricultor, no está ni el agricultor, ni está el cultivo, ni está el mercado para el producto, esto no es fácil aquí sentados darle una salida. Esto hay que pensar mucho, no solo en este paraje, sino en la agricultura de Lanzarote. Yo creo que hay que buscar alternativas y no tampoco
para toda la zona, porque esto no es que desde que busquemos una alternativa están en cola los agricultores para venir a plantar. Esto tiene que ser lento y que luego, si en un momento determinado pues esta plaga termina, o sea, hay un depredador o hay alguna enfermedad que acabe con la cochinilla y luego aparece un mercado para la cochinilla nuestra y se puede volver a plantar tuneras porque se dan las circunstancias, que si se dan las circunstancias para plantar tuneras muy mal estaremos, eso también hay que decirlo, cuando el hombre, no vamos a pensar que está todo el mundo queriéndose ir a trabajar al campo, al solajero. La gente quiere trabajar a la sombra, donde tenga una cafetera de café, donde pueda beber agua cuando quiere. La gente no quiere trabajar al solajero y picarse y hacer todo eso. Entonces, esto tiene que tener un buen aliciente para poder elegir entre este trabajo y el otro que se ofrece en otro lado. También es verdad que tenemos un escenario marcado por el cambio climático, vivimos en un territorio insular y necesitamos producir una parte de nuestros alimentos. Por lo tanto, aunque no queramos, alguna parte de la población se va a dedicar a estos menesteres. Sí, sí, sí. Lo que es interesante es darle posibilidad y motivar a los agricultores, a los jóvenes agricultores y a los no tan jóvenes, para que se incorporen a esta noble tarea. Vamos ahora, Leandro también estaba, hace unos meses se celebraron unas jornadas de la cochinilla en Guatiza, que la Milana organizó. Fue interesante, yo asistí a una mesa de conclusiones y de diálogo muy interesante, y ahí se establecieron un poco una serie de principios, ¿no? O de conclusiones. ¿Cuáles serían estas conclusiones? Bueno, las conclusiones que se tomaron en esa mesa fueron un poco, primero, un compromiso de los asistentes a esa mesa, porque se hablaron de algunas variedades que estaban siendo resistentes, se hablaron de depredadores naturales que tenía la cochinilla mexicana o la cochinilla silvestre que llamamos también, y se habló de muchas cosas que podrían por lo menos dar un poco de esperanza a todo este cultivo, sobre todo la tunera y al tema de la cochinilla. Entonces, de ahí se sacó una serie de conclusiones y de decir, nosotros desde la asociación, nosotros como colectivo, lo que vamos a ir trabajando en esto, es decir, si descubrimos alguna variedad que sea resistente, si descubrimos alguna noticia, como nos decía antes el consejero, es decir, vamos a escuchar lo que están diciendo en otros países, vamos a intentar asistir a esos encuentros y vamos a transmitírselo a los agricultores de aquí también. Es decir, es un compromiso que tiene los que participamos en ese encuentro con la sociedad de Lanzarote en este sentido, para intentar recuperarlo y darnos un poquito de esperanza. Contamos con la suerte también dentro de esas jornadas que con TEN Osorio, con el Instituto de Teguise también, que tiene varios ciclos de agricultura y que están motivando por su manera de ser, por su manera de entender la agricultura, motivando a los jóvenes a meterse en este sector. Tenemos que decir, y de las conclusiones que sacamos allí, que es un sector muy complicado de establecerse, porque es un poco lo que nos decían antes los compañeros, es decir, es muy difícil, teniendo otro tipo de alternativa, meterse aquí. Pero también dentro de todas esas conclusiones que sacamos en esa reunión, en esa jornada, empezamos a apuntar algunas exigencias o solicitud que le vamos a hacer a las administraciones públicas, que hay que decirlo también que colaboraron tanto el Cabildo de Lanzarote como los dos ayuntamientos de Aría y de Teguise y el Gobierno de Canarias colaboraron en la jornada. Pero le vamos a solicitar por lo menos unas ayudas, como pueden ser una aceleración en la medida de las posibilidades. Sabemos que se está haciendo ya el tema del plan insular, la ordenación del territorio para que los agricultores tengan más facilidades para establecer unas fincas en condiciones, también un sistema de riego específico solo para la agricultura. Hay una serie de cosas que concretamos entre todos, es decir, vamos a solicitarlo a través de un manifiesto que hicimos y que estamos ahora recogiendo una serie de firmas en la plataforma Chain, y a ver si entre todos nos apoyamos en ese sentido para decirle a las administraciones qué es lo que queremos. Pero
cosas principales es el fortalecimiento y la aceleración en la medida de las posibilidades de un plan insular, no solo para esta comarca, y sí que se tenga en cuenta a esta comarca de Málaga, de Guatiza y de Málaga en ese plan insular y todo el sistema agrícola tradicional de esta zona, sino un plan insular para toda la isla ya lo más urgente posible, ¿vale? Y ese sistema de riego exclusivo de riego de agricultura que tendremos que tener independiente del agua de abasto, y que intentar en la medida de las posibilidades también, porque al final, un poco de las conclusiones que sacamos, las posibilidades van también por un riego. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de altas temperaturas, estamos hablando de tal, y si no fortalecemos un poco más a la tunera en ese sentido, mal vamos. Es decir, si no ayudamos a la tunera con algo de agua, también se sacó la conclusión de que tenemos que ayudar a las tuneras con algo de microorganismos, con una mejora del suelo, todo lo que conlleva esa mejora del suelo, que a lo mejor sería eliminar todas las tuneras que tenemos ahora infectadas y empezar con otros cultivos a ir fortaleciendo ese suelo, ir viendo las posibilidades esas, pero tenemos que tener agua agrícola, no solo para la comarca de Guatiza-Mala, sino para toda la isla de Lanzarote. Son las medidas más urgentes que planteamos en ese manifiesto. Bueno, para ir un poco terminando, yo les pediría un último alegato, una última intervención con una mirada un poco de esperanza para lo que significa la agricultura de esta comarca, porque estamos aquí, pero de la agricultura en general. ¿Cuál sería ese mensaje último de cada uno? La agricultura de esta comarca, la agricultura de la isla, la agricultura de Canarias, toda la agricultura va a estar condicionada por las decisiones que se tomen en Europa. Nosotros estamos dentro de todo ese gran sistema, y que un producto salga adelante, que sea rentable o no sea, todo viene de las políticas europeas. Entonces todo viene en que nosotros a nivel de Canarias y a nivel de Lanzarote podamos de alguna manera participar en esas políticas europeas que tengan en cuenta la singularidad de los pequeños mercados, para que, como tú decías antes, sin agricultura no se come, la comida sale del suelo, y tenemos que tener una mínima de agricultura. Y si no hacemos una diferenciación de determinados territorios para que haya la posibilidad que esa agricultura funcione, pues no va a funcionar. Entonces es política, y el agricultor, ahora está en todas las manifestaciones, el agricultor necesita profesionalizarse, el agricultor necesita formación, hay un montón de burocracia, hay que disminuir la burocracia y ayudarlo a conformar esa burocracia. Si no, el pequeño lo va desapareciendo, porque solo el que esté asociado y el que esté en una gran plataforma puede tener el dinero para gastárselo en la administración, para solicitar subvenciones y para todos los gastos que puede distribuirse de manera comunitaria. El que trabaje solo, y más en las dimensiones que estamos en Lanzarote, que son microexplotaciones, prácticamente, si no se hace algo especial para las microexplotaciones, nosotros vamos a desaparecer. Pedro Juan. Yo creo que en Lanzarote la agricultura profesional funciona, por ejemplo, los que están ya consolidados. Hay fincas que funcionan, bien fincas de papas, de viña o de batata, que han tenido la suerte que tienen riego. La gente que empieza de cero lo tiene bastante mal. ¿Por qué? Si tiran de las fincas que están hechas y se recuperan, puede ser viable. Si están esperando para que llegue el agua, se van a morir en el intento, sinceramente. El tema del agua es muy complejo. Casi nos falta el agua doméstica, el agua agrícola le costará mucho más. Los jóvenes, sinceramente, tienen que tener mucha suerte, mucho trabajo, agruparse, lo que dice Leandro de mirar Europa, las ayudas te pueden venir muy bien, pero sinceramente si no se tira de lo poco que tenemos, de la sabiduría de la gente mayor, que ya es muy, muy poca, y sobre todo hay que darle importancia que no se le está dando lo necesario es a nuestro paisaje, tanto el paisaje de Lanzarote en general como el paisaje agrícola. Hay gente que tiene ganas de trabajar, hay muchas trabas, empezar de cero, ya lo dije antes, eso no es viable porque es muy costoso, pero sí es verdad que yo siempre insisto en los ayuntamientos, el cabildo, bancos de fincas, que hablen con los dueños, con sus herederos,
que las fincas estén ahí, que se puedan recuperar, que se pueda llevar un poco de agua, no, si es en toda la isla mejor, pero sí en zonas que han sido tradicionales en agricultura, pero si eso no se lleva a cabo, si nos seguimos mirando, peleando y no llega y hablamos y tal, la gente se va cansando y luego sin lo poco que están aprendiendo, por ejemplo en el caso de Teno que están enseñando, si los mayores se van y no aprendemos de ellos, nuestro patrimonio se va a perder, sinceramente. Juan, tu aportación. Bueno, yo un poco en la línea de que dicen los compañeros también, es decir, sobre todo lo que sí vemos claro es el tema del cooperativismo, el tema de que se tienen que asociar, no solo diríamos nosotros con el tema de los agricultores, sí que eso es fundamental, es una pieza fundamental, sino que con todos los recursos que tiene La Tunera o que tiene esta comarca de Guatizamala, intentar diversificar lo que es el cultivo, pues la parte de educativa, lo que es la parte de turística también, un poco dice, bueno, si estamos vendiendo el cultivo y toda la parte tradicional de este cultivo, podemos estar manteniendo ese cultivo también con unos compañeros que nos vengan y que nos traigan turistas, que le vendamos un producto a pequeñita escala, porque no pensamos a lo mejor en una gran transformación, pero un botito pequeño de cochinilla, que prueben unos nopalitos, que prueben el fruto, esos turistas que repercutan un poquito también en la comunidad y que decir, al final es una alianza entre pequeñas empresas, es decir, la pequeña cooperativa de agricultores que van manteniendo 3 o 4 fincas o que van manteniendo 10 fincas con las pequeñas cooperativas de guías de turismo, de empresas de restaurantes, que también soy proveedor de los restaurantes de la zona de Nopalitos, para que el restaurante me compre a mí y no compre a lo mejor otras cosas elaboradas fuera de la isla, y un poco buscar esas alianzas no solo entre los agricultores, que es la pieza fundamental, porque es lo que dicen los compañeros, es decir, como agricultor uno solo no puede llegar a buen término, pero si empezamos a cooperar entre varios agricultores y buscar las maneras de buscar productos, de buscar semillas, de buscar alternativas a la tunera y todo eso, pues ahí podemos buscar yo creo que con un futuro más viable y buscando después todas las alternativas que se nos ofrece, en plan de innovación, en temas de lo que se puede utilizar toda la materia orgánica para el tema de compost, vender ese compost, hacer lombricompostaje también con el tema de las tuneras, ir fortaleciendo todas esas distintas iniciativas, pero no para que una persona lo acapare todo, porque yo si soy agricultor no puedo aprenderme los 3 idiomas para atraer turistas, sino que yo mi parte de agricultura la pongo aquí y le pido algo al compañero que es guía de turismo y entre los dos ganamos y que haya una ganancia mutua. En ese sentido le veo esperanzas a estas pequeñas iniciativas de desarrollo local. Sí. Samuel. Bueno, yo creo, como decía Leandro, lo primero, las instituciones públicas tenemos que estar de la mano, en este caso hablando de la agricultura. Con el agricultor tenemos un territorio muy complicado, un territorio bastante complejo, ya también decían, yo creo una parte muy importante, al final la agricultura también es paisaje y el paisaje es también lo que hoy es Lanzarote, ¿no? Y eso también lo tenemos que mantener, lo tenemos que poner en valor, sacar muchísimos proyectos para la recuperación del territorio. Ahora justo también estamos aquí en la zona norte con la Consejería de Paisaje intentando recuperar algunas fincas para intentar también hacerlo un poco más fácil, pero también es verdad que tenemos un problema que no se puede esconder, que es el problema del agua en la isla de Lanzarote, un problema que habrá que solucionar también si queremos, porque no podemos seguir mirando al cielo, ¿no? Esperando que llueva, si queremos que los agricultores, tanto los que se inician como los que ya están, no dejen de lado este sector, porque digo, es algo muy importante para el territorio, para nuestro paisaje y también lo que apuntaba Juan ahora, ¿no? El producto final que obtenemos, ¿no? Ese producto de calidad que solo se da en territorios y en esas microexplotaciones que tenemos en Lanzarote. Tenemos un ejemplo, como decía antes, que es la jeria, el territorio de la jeria, el producto que sea de la jeria, que se ha puesto en valor hoy, y eso también lo tenemos que conseguir con el resto de la agricultura y el resto de los sectores primarios que tenemos en Lanzarote, que parece que no se pone en valor. Ponemos más en valor un producto que venga de fuera que el propio producto, que lo hemos sufrido en estos últimos años, después de una crisis sanitaria, una guerra, que hemos visto cómo los productos han ido encareciendo y mientras nuestro territorio, que nos ha dado de comer durante muchísimo tiempo, lo hemos dejado de lado. Pues yo creo que gracias de nuevo a todos. Creo que hemos analizado con cierta profundidad la agricultura de esta comarca y sobre todo lo que más me interesaba era mirar hacia el futuro. Somos muy dados. Yo creo que eso parte de la idiosincrasia de los isleños, que miramos mucho al pasado y no nos proyectamos hacia el futuro. Es muy interesante que nos proyectemos
como sociedad hacia unos paisajes cuidados. Entre todas y todos podemos construir otra isla posible.